Te adoramos, tú eres alto y sublime. Aleluya. Incomparable, creador y sustentador. Digno de adoración, digno de exaltación. Alabamos tus maravillosas obras. Alabamos tu misericordia, Señor. Y te decimos como Job, de oídas habíamos conocido de ti. Pero tú nos atrajiste a ti, nos llamaste, nos pusiste nombre, nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora podemos bendecirte, adorarte, exaltarte, Señor. Te ruego en esta hora santa, Dios, que sigas abriendo nuestros oídos, que tu palabra sea, Señor, soltada y que traiga y que produzca vida, Señor. Así como tú dices que mandas la lluvia, aleluya, para regar la tierra, para que la tierra esté lista para la semilla y para dar fruto. Y hemos leído que así como envías la lluvia, hablas de lo maravilloso de tu palabra, que envías tu palabra y decretas que no volverá a ti vacía. Y esa es la esperanza de nosotros los predicadores, que no es en nuestra capacidad, sí en tu bondad. Aquí hay tierra, Señor, que necesita, oh gloria. Aquí hay campos, Señor, que necesitan tu palabra, que se siembre profundo para que nada ni nadie la pueda robar y que empiece a haber transformación, porque de la manera que el hombre piensa así vive. Te ruego, Padre del cielo, tú que eres el Dios omnisciente y omnipresente, todopoderoso, tú puedes salvar, tú puedes cambiar, nada hay imposible para nuestro Dios. Tú produces el querer como el hacer. Cada persona que está aquí, tú le atrajiste a ti para darles vida. Gracias, Señor, porque aunque nosotros pensemos que fuimos nosotros, que hubo un deseo, sabemos, estamos muy convencidos que tú eres el que produce, donde no hay nada. Tú produces que uno quiera hacer las cosas y tú nos das el poder para hacerlas. Señor, y hoy en este tiempo nos disponemos. El que va a predicar y el que va a escuchar. Pero todos somos solo administradores. La gloria es tuya. El que da el crecimiento eres tú, Señor. Tú eres el único dador de vida eterna. En tus manos ponemos este tiempo. Sé con nosotros y gracias por permitirnos esta hora quieta. Gracias por permitirnos en esta ciudad paz todavía, Señor. Bendecimos todas las reuniones de oración esta mañana en esta región. Sé con cada siervo, sé con cada iglesia, y que tu nombre, solo tu nombre, sea exaltado. A ti, solo a ti. ¿Hay alguien vivo esta mañana? Amén. Muy bien. Vamos a predicar la palabra, a continuar predicando la palabra, porque es por la predicación de la palabra, hermano. Así que, éfata. ¿Qué es éfata? Así cuando su hijo no le entienda o algo, dice, éfata. Entonces, por lo menos se va a parar a decir, que ahora qué dijiste, mamá. ¿Qué nueva leperada es esa, mami? ¿Qué nueva leperada es esa, papi? Éfata es una palabra en arameo. Y es imperativa.
Jesús decreta esa palabra en un sordomudo. Otra versión dice en uno sordo y tartamudo. Y el Señor le dice, Éfata, que significa ábrete, así en imperativo. Sé abierto. Y en lo espiritual hemos hablado, Éfata. ¿Para qué su pueblo? Oiga, ¿qué es lo que recurrentemente decía nuestro glorioso Señor? El que tiene oídos para oír. Dice uno, ¿cómo? Pues si el oído es para oír. Oiga. Pero él no hablaba de oír el sonido natural, sino la voz del cielo. Éfata. Si está alguien durmiendo esta mañana, esa va a ser la mecánica. Si ve que alguien ya está, Éfata le dice. ¿A cuántos les pasa o les pasó que eres reacio para dormir, para cabecear, pero una vez te invitaron a la iglesia y qué pasó? Hay gente que me dice, pastor, tengo problemas para dormir. Y yo le digo, toma una Biblia, no en el celular, una Biblia así. Esta es la palabra de Dios, hermano. Esta no se descarga. Esta no irradia esa luz azul que nos da el insomnio, porque ese es el problema de esta generación. Tenemos demasiada luz artificial. El que tenga oídos para oír. No hay luz, sino que tenemos ¿qué? Una luz artificial. Que tenga oídos para oír. No hay luz, hay poca luz natural. Y cuando no pueden dormir les digo, toma tu Biblia y empieza a leerla. Y para que te dé más sueño, ábrela en Levítico y procura avanzar unos capítulos. En el primer capítulo ya no necesitas clonazepam, Valium, valeriana. No, te ábrala en Levítico. Primer capítulo. Va a aparecer un león. Porque el espíritu está presto, mas la carne se resiste. O sea, la carne no quiere. La carne está escuche, en enemistad con Dios. La carne es hedonista. ¿Cuántos han oído ese concepto? Hedonista es una generación o es una persona que solo vive para el placer, comer y todo lo demás. Pero cuando lo quieres meter a disciplina, mata. Mañana vamos a ir a correr a las 6 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Porque debemos de cuidar el templo, este cuerpo, que no es nuestro, sino es templo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Ven una figura allí? Esta flor hermosa tiene así como, y hay especies de esas aquí en la región, y tiene, parece como un oído, y su nombre es trompeta, heraldo. ¿Y alguien ha oído lo que es un heraldo? El concepto de heraldo es un mensajero del rey. Llegaba, era enviado el mensajero con esa trompeta larga y una bandera roja con el escudo del emperador. Y ya llegaba a las plazas de los pueblos en la provincia y tocaba la trompeta. Y todos llegaban. Y ay del que no llegara. Y él sacaba el pergamino y a gran voz leía los nuevos impuestos que el rey había decretado, y a muchos no les gustaban, pero no les preguntaron. Así era el rey. Nosotros tenemos esa labor. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo, trompeta para otros, yo mismo venga a ser
eliminado. Amado, ¿qué se nos pide a usted y a mí? Ir y predicar el evangelio. Pero aquí hay algo especial. Dios nos dice que nosotros hablemos su palabra. Y cuando hablamos nosotros su palabra, es Él hablando a todos. Por eso el evangelio se proclama a gran voz. Oh anunciadora de Sión, proclama, súbete a las alturas y proclama. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento no hay diferencia, hermano. Hay personas en la iglesia, hay personas que dictan, que predican y separan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No, hermano. Es un libro. Y desde Génesis a Apocalipsis lleva un hilo conductor. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Profecías, decretos. ¿Y qué nos debe maravillar en el Nuevo Testamento? El cumplimiento de ellas. Miles de años, el Señor tomó seres humanos de su creación caída, llamados profetas, heraldos, trompetas de Dios. Vino, les habla y los manda a meterse en problemas. ¿Por qué no hay heraldos? ¿Por qué no hay trompetas? Porque no queremos meternos en problemas. Decimos, no, yo no me meto en problemas. En boca cerrada no entran moscas, ni sale vida. Nosotros somos llamados a predicar. Y eso implica una voz audible. El que tenga oídos para oír. ¿Por qué es por el oír y no es por el ver? Respuesta: porque Dios es espíritu. Y nosotros como naturaleza caída, dice por ahí un teólogo antiguo, dice: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y si nos hubiera dejado a detalle cómo es Jesucristo, si no dejó detalle, hermano, y usted ve miles de figuras de Jesucristo, rubio de ojo azul, si él era judío, la imagen de la Virgen, esa muchacha de nombre María, ya ahora la conocen rubia de ojo azul. Y los españoles trajeron esa a los mexicanos y le dijeron: esta es su mamá. Y ellos dijeron: no. Ah, esta no, te la cambiamos. Y ya nos trajeron una morena de ojo negro. Dice: es así. ¿Por qué Dios no nos manda a hacer imágenes? Porque Él es espíritu. Y Él le dice a Israel: no te harás imagen, porque cuando yo te rescaté de Egipto no viste a nadie, no viste nada, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. Hermano, nosotros andamos por fe, no por vista. Es que estoy viendo las cosas muy difíciles. Pues no las veas. Oye sus promesas. Cree que Él no miente. Entonces tomamos esta imagen para que usted se la lleve de recuerdo. Este lirio, esta flor hermosa se llama heraldo, le pusieron. ¿Sí? Y el evangelio nos dice que usted y yo somos llamados a ser heraldos. Diga conmigo: el evangelio se predica. El evangelio se predica. Dice que en el último día de la gran fiesta, el Señor Jesucristo se subió a la escalinata en el templo, porque estaban haciendo el ritual. Porque desgraciadamente la obra de Dios acaba siendo una tradición cultural, religiosa. Y ya los sacerdotes iban con toda su pompa a la fuente, llenaban los cántaros y regresaban con los cántaros. Y se subían a las escalinatas del templo y con toda esa sobriedad y todo ese ritualismo la volteaban y el agua empezaba a caer por gravedad y hacer eso tan hermoso que solo el agua hace, ¿verdad?
tipificando cuando Dios dio de beber a Israel en el desierto. ¿Y quién dio de beber a Israel en el desierto? Mi alma alaba a Jehová, la roca. Y la roca es figura del que iba a dar de beber a su pueblo, al sediento. Él es la roca. Y para que se cumpliera esa profecía, por eso le digo que no separe el Antiguo del Nuevo Testamento. Alumnos que les doy clases, no hay peor error que dividir la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento se complementan. En el Antiguo Testamento es sombra, figura, profecías. ¿Y qué debemos reafirmar? ¡Wow! Dios dijo en Isaías, 800 años antes de que sucediera, que iba a venir el siervo sufriente y que iba a ser clavado en una cruz. Para que cuando sucedió, ¿qué debe de hacer usted que lee la profecía? Entender que todo lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Él va a ser clavado? No, él ya fue clavado. Deje de estar adorando cruces con una figura humana allí. Él ya no está allí. Él murió en la cruz. Este es el evangelio que predicamos, 1 Corintios 15, que Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados, como estaba escrito. Estaba escrito. ¿Qué es lo hermoso de Dios, nuestro Dios, que ya nos dio la historia, principio a fin? ¿Y qué debe producir en usted? Confianza. Él no miente. Y el decreto es que todo lo que Él ordenó que pasara, ha pasado. ¿Por qué duda que Cristo viene otra vez? Si Dios lo dijo. Y el Dios que no miente, no miente. Así que los sacerdotes haciendo, como siempre, su espectáculo. Hoy día hay mucho que se sube al altar. De repente dice que habló el Señor. No había micrófono. ¿Cómo hablaba el Señor? Que lo oía. Dice que la voz de Dios es como los truenos. Y ha habido temporada de truenos que hasta, bueno, no sé usted, yo hasta me levanto, hermano, y ya estoy parado. ¿Qué pasó? Y dice la Escritura que es solo los bordes de su vestidura. Yo digo, ¿y esos son los bordes? ¿Qué será? El trueno de su voz. Pero es solo los bordes. Esos que dicen, no, es que Dios me habló. Le digo, ¿y estás vivo todavía? Porque el Padre, si te habla, ¿desde dónde te va a hablar? ¿Dónde está el Padre? En el tercer cielo, en el trono. Y al que está a su diestra, el Cordero. Pero imagínate que sale desde allá la voz de Dios. Y aquel dice, es que Dios me habló. Hermano, ¿Dios habla? Sí. Y este es el tema hoy, que nos ha dado el privilegio, la orden, que usted sea voz de Dios. Que usted sea como Juan el Bautista. Le dijeron, ¿eres tú el que hemos de esperar? Dice él, no, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como dice la profecía en Isaías, solo soy la voz. Hermano, nosotros debemos dejar de preocuparnos. Los que predican, no solo en el púlpito, sino cuando tú le compartes a alguien, tú dices, ay, ¿qué va a pensar? No es tu problema. Tú solo eres la voz. Y mire, está siendo heraldo. Está siendo ¿qué? Voz de Dios. ¿Pero por qué tengo que hablarlo? Porque esa es la orden, ese es el decreto. El evangelio se proclama, se predica. No es de estar, que dicen algunos, predica el evangelio. Porque, y luego escriben y cómo llenan las redes de psicología, hermano. Y no se dan cuenta que es psicología, que es mentalismo. ¿Sí? Predica el evangelio, dice, y lo decoran bonito. Y si es necesario, habla. Y yo estoy así que quiero comentar, pero digo, no, yo no me meto ahí. No voy a quedar enredado en las redes. ¿Pero qué le pondría yo? Herejía. Error. ¿Sí o no se ve poético?
Predique el evangelio. Y si es necesario, habla. ¿Y qué piensa uno? No, pues es que es con el testimonio. Sí, debes de tener buen testimonio. Pero mire, hermano, hay satanistas que se comportan mejor que los cristianos. Hay pervertidos que son corteses. Buenos días, buenas tardes, que le vaya bien, pero no conoce su corazón. Predique el evangelio con su voz que Dios le dio. ¿Sí se oye? ¿O le gusta eso? Predique el evangelio y si es necesario hable. No, hermano, es necesario que escuchen. ¿Por qué? ¿Por qué debo de hablar el evangelio? ¿Por qué le debo compartir a mi vecino, a mi vecina, a mi compañero de escuela, de trabajo? Porque Él lo manda y punto. Pero el hombre es ¿qué? Le gusta entrar en debate con Dios. Señor, yo creo. Y Dios le dice a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? ¿Te pregunté acaso a ti? Y el hombre que está entronado siempre quiere entrar en esa discusión con Dios. Señor, es que yo pienso. Y yo digo, Dios tiene sentido del humor, porque si yo fuera Dios lo consumo. Polvo. Lo mando a una playa para que por lo menos sirva para algo. No obedece. ¿Y de qué manera Dios va a salvar a los que faltan? Ya que el hombre, en la sabiduría que Dios le dio, no lo conoció. Dice Romanos, dice Corintios, que la creación muestra ¿qué? Su eterno poder y su deidad. Pero el hombre en toda su sabiduría anda pensando que somos productos del Big Bang y que de él. No. Dios, hermanos, muestra claramente que hay un creador, no hay una explosión. Y dice es que un día de la nada, hace 8,000 millones de años, todo explotó. Y yo digo, pero si no había nada. Y ellos, su enunciado es los científicos que de la nada nada sale. Yo digo, entonces, ¿qué explotó si no había nada? Y se quedan así. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero voy a mi Biblia y dice que Él creó ex nihilo, que significa Él creó de la nada. Y el hombre hoy se siente Dios y dice, no, ya tenemos niños de probeta. Ajá, pero lo hiciste de la nada. No, tomé un óvulo acá. Ah, entonces no. A ver, crea de la nada. El cardiólogo llevó su auto con el mecánico. Y ya lo dejó para que lo... Y ya cuando regresa estaba el mecánico como diciendo, tú y yo somos iguales. Yo no estudié ni la primaria, pero tú y yo somos iguales. Y él dice, ¿ya está su coche, doctor? Perfecto. Ya ve, así como usted, ¿no? Dice, sí, dice, pero hazlo con el carro encendido, andando. ¿Ya tengo oídos por ahí? Sí, porque no es asunto que se te muere el paciente y le haces todo y ya después, ¡rum!, póngale la batería. No, hazle la reparación, dice, pero en vivo. A ver si vas a poder. ¿Sí se da cuenta? Así somos los seres humanos con Dios. Entonces, ¿por qué me metí en esto? Ya lo perderás. ¿De qué estoy hablando? Ya por lo menos ya son más. ¿Por qué debo predicar el evangelio audible? Entra en debate. ¿Cuál es la respuesta? Porque Él así lo ordenó. ¿Y usted y yo somos qué? Criaturas de Dios. ¿Sí se oye? Entonces el Señor Jesucristo sube a lo alto de la escalinata y a gran voz dice, esta agua no les va a quitar la sed. Este ritual no los va a satisfacer. Yo soy el agua de vida. Y es la gran voz que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y lo voy a mandar con los sacerdotes, con los santos, con las vírgenes. No, el Señor dice, y yo le daré esta agua de vida, que será en su interior y saltará como ríos de agua viva
Y dice en la Biblia abajo, dice, y esto decía del Espíritu que iban a recibir, porque todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Recuerde que esta historia pasa en el Evangelio, y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo ya es en el libro de Hechos. Pero la Biblia es de un autor, y ese autor la escribe con propósito, porque nuestro Dios es Dios de propósito, y la culmina con un propósito claro. O sea, que nosotros estamos mejor que los hombres de la antigüedad. Muchos dicen David no sabía la historia como usted y yo. Moisés no sabía la historia como usted y yo. José no sabía por qué había ido a dar a Egipto, si tenía visiones de parte de Dios. Pero nosotros sí sabemos. Hermanos, no vivamos en la ignorancia teniendo la sabiduría, el decreto de Dios. ¿No le llama la atención saber lo que Dios va a hacer con este mundo? ¿No le llama la atención lo que Dios va a hacer con los corruptos, con los hijos del diablo? ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que ellos tienen oportunidad de huir de la ira de Dios. Porque Jesucristo salva. ¿De qué salva? Del infierno, no, de la ira de Dios. Éfata. ¿Qué es esto? Autoridad. Jesús nuestro Señor está haciendo algo, y esta palabra le dije que es en arameo. Éfata. Esta historia está en Marcos capítulo 7. Si tiene Biblia, abra el Evangelio según San Marcos capítulo 7. En el verso 31 de Marcos, en mi Biblia trae un subtítulo y dice: Jesús sana a un sordomudo. Jesús sana a un sordomudo. Por lo regular, aquel que nace privado de la audición o pierde la audición, si pierde la audición tiene problemas para hablar, pero si nace privado de la audición no podrá hablar. Porque para poder hablar tiene que entrar primero por el oído, se graba uno. ¿Usted ha oído el término de que es que tiene memoria, tiene oído musical? Porque alguien puede cantar como oyó la canción, ¿sí? Porque tiene oído musical, tiene una memoria musical. Y hay gente que su memoria musical no así es, no es, dice uno, trae los diezmos al alfolí. Ahorita me acordé de ese canto. Y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Trae. Ahora cántela. Ella sí lo repitió, ahora no lo repitas tú, ahora cante el otro. ¿Cómo va? Entonces, los muchachos que suben a la alabanza tienen oído musical. Por eso usted canta las canciones como usted las oyó y usted las repite. ¿Qué es lo que yo les digo? Apréndete el tono y todo lo demás, pero no la cantes como el autor, porque cada uno tiene su voz. Ejemplo, llega un muchacho con una voz preciosa y lo oye el productor. Le dice: cantas bien, dice. Es más, cantas casi mejor que José José. Dice: pero búscate otro, porque José José ya hay. ¿Cuántos entendieron? O sea, tienes que ser original. Oigo algún predicador, en mis tiempos, yo tengo 30 años que estoy en este camino. Llegaba en las campañas un hombre predicador que se llamaba Enrique, se llamaba Gille Ávila. ¡Ay, Samaya!, decía. Es su grito de batalla. Y cuando ya él se iba de la campaña, usted podría ir a cada iglesia y los predicadores hacían que: ¡ay, Samaya! Porque te hablo y te digo y así te digo. Yo digo: está bien, pero Gille Ávila es Gille Ávila. Usted tiene que predicar ¿cómo? Como usted es, su voz natural. No imite a nadie. ¿O Dios lo hizo a usted una copia? No.
¿Usted cómo canta? Pues yo canto así como canto, medio la garigoleo, pero soy yo. Aleluya. Y hay otros que dicen que cantan y uno les dice, cántame un do, en do, en donde nadie te escuche. Seguimos. Éfata. Dice en mi Biblia de estudio, el subtítulo, Jesús sana a un sordomudo. El oído, si el niño pierde el oído, aunque puede emitir sonido, no podrá articular palabra audible. A veces tartamudean y muchas otras de plano no pueden porque no oyen. ¿Sí se entiende? Bueno, dice esta historia en el Evangelio según San Marcos, dice que volvió a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis significan 10 ciudades. Y le trajeron un sordo y tartamudo, dice aquí. O sea, no se entendía lo que hablaba. Hermano, si yo no escucho bien, yo no hablo bien, no puedo comunicar porque son sentidos básicos para la comunicación. El oír bien me hace ¿qué? Hablar bien. Por eso cuando nosotros instruyamos a nuestros niños, hablemos bien. Y de ahí usted puede sacar una enseñanza. No le hable como a usted lo torcieron, háblele bien el español. Un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Jesús venía sanando. El Señor, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, imagínense, este sanador, y tocó su lengua, el Señor Jesús. Y mire, todo esto hizo el Señor Jesús. Amado, cuando yo vaya a orar por un sordomudo, tengo que hacerlo. A ver, va a predicar. Yo tengo que hacer eso. O sea, meter mi dedo en el oído. Y luego, ¿qué más hizo? Dice, y escupiendo, tocó la lengua del sordomudo. En otra ocasión, para sanar a un ciego, el Señor tomó tierra y escupió en la tierra e hizo lodo. Y la pegó en los ojos del ciego y luego le dijo que fuera a lavarse al estanque de Siloé. ¿Y ahí qué podemos entender, hermano? Por lo regular, el sábado estaba prohibido trabajar conforme a la ley. Y él llega y a propósito, él hizo lodo. Hermanos, Jesús podía devolverle la vista sin necesidad de tocarlo. Jesús podía abrir sus oídos sin necesidad de tocarlos, sí. Pero aquí hay cosas que tienen un propósito porque el Señor lo hacía, porque Jesús es Dios y todo lo que Dios hace lo hace con propósito. Ese orden de cosas nos da una enseñanza, ¿sí? Una preparación, porque el receptor del milagro necesita ponerse en fe. ¿Sí se oye? Cuando usted va al médico y le genera fe, lo que le dé, hermano, aunque sea agua con azúcar, usted dice, ¿cómo se siente? No, ya me vio el doctor, me siento bien. ¿Porque obró en qué? Es lo que dicen del tema de la psicología. Yo no me meto con los psicólogos, ¿eh? Es libre de estudiar lo que usted quiera. Yo lo que defiendo es donde trabajo, la iglesia. ¿Por qué yo no acepto filosofía humanista, psicología? Porque Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la tal llamada ciencia. O sea, la psicología no es una ciencia como tal. Escogieron 500 personas, 250 las mandaron con gente que no era doctor, que no era psicólogo, pero los vistieron de blanco y en un consultorio y sus diplomas. Y de los 500, los 250 que fueron con psicólogos titulados de escuela, pues un cuarto fueron sanados de sus problemas. Y del otro lado no hubo diferencia, lo mismo. Y los otros no eran psicólogos. Pero en la actitud de sentarse y escucharte, o sea, toda la atención está puesta en ti, porque lo que al final necesitaba la gente que fue a verlo es que los oyeran. Que tenga oídos para oír, que oiga.
Y el hecho de estar en las manos de un médico ya te hace sentir bien. Ya te predispones, es uno, y más si oíste que es buen médico. Entonces el Señor Jesús respeta un orden y hace estas cosas que pueden parecer. Jesús muchas veces no hacía. Fue a comer a la casa de Pedro, lo invitaron, y la suegra de Pedro, que les iba a dar de comer, imagínense, llega de la iglesia, echó fuera demonios y llega a comer. Dice Pedro: vamos a mi casa, Señor, mi suegra va a preparar la comida. Y regresan y le dice Pedro: Señor, y los demás, la cocinera se nos enfermó. Le hablan de él. Esto es importante, hermano. Ellos le hablan a Jesús de su suegra, y va el Señor Jesús y la toca y la levanta y la abandona la fiebre, y ya ella se puso a trabajar y le servía. Hay mucha gente que no puede servir porque necesita ser sanados. Hay gente que no predica el evangelio porque está sorda. No oye. Oye el natural, pero espiritual no oye. ¿Cuántos le dicen a sus niños: ¿qué no me escuchas, muchacho? No te escucha. ¿Cuántos están hablando con alguien? No lo haga, hermano. Si viene a esta iglesia, sea educado. Estás platicando con ellos, y la peor falta de respeto que le puedes hacer con el que está, sacar tu teléfono. Dime, te escucho. Yo me callo, porque no te está oyendo. ¿Y qué mensaje le das? Que te importa un bolillo su problema. Esposo, si estás con el celular y está tu esposa: fíjate, manito, que me encontré. Deja el celular y haz como que oyes. Digo, no, oye, escúchale. Sí, mi amor. Porque si tú no la escuchas, otro la va a escuchar. Tarea. Ok, ¿dónde estaba? No a la vez, porque Jesús sanaba en sábado. ¿Qué más? Propósito. ¿Pero dónde me quedé? La suegra. Ok. La suegra. Ok. Entonces, no le hizo nada más que la levantó. Pero hubo un ciego que le trajeron, que el Señor hizo lodo. No, con ese no hizo lodo. El Señor estaba trabajando en él y le dice: ¿ves? Y él le dice: Señor, dice, pues si quieres así déjame, porque yo ahora veo los hombres, pero los veo como árboles. O sea, veía el bulto. Dice: los veo que se mueven. Si fuera yo, le diría: bueno, consíguete un buen lazarillo, un bastón, y Dios que te bendiga, y publico, sané un ciego. No, el Señor se recoge las mangas y sigue trabajando en él. Amado, usted y yo tenemos que perseverar. Ya lo invitaste a la iglesia y como que se fue así medio tocadón. Síguelo, porque luego el mundo lo va a volver a enceguecer, le va a tapar los oídos. El Señor Jesús siguió trabajando en él y le pregunta a nuestro amado, bendito, glorioso, misericordioso y todopoderoso Señor, le dice: ¿y ahora? Y él dice: ahora veo claramente y de lejos. Gloria a Dios. Hermanos, si el Señor que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando, deje de creer en que hay atajos, de que hay cosas instantáneas. Usted ve personas que ya le predicó, ya vienen a la iglesia, y usted dice: y este no avanza. Persevere, siga trabajando, siga orando. Pero punto número 1 de las cosas que me llama la atención: el paralítico, los amigos del paralítico. Aquí, ¿qué lee usted? El sordomudo llegó solo a Jesús. Léalo. ¿Qué dice el verso 32? Y le trajeron un sordo y tartamudo. Hermano, ¿quiénes lo habrán llevado? No le hace usted preguntas a la Biblia. Obvio que no les va a contestar. Pero ¿qué es lo que me tiene que a mí mover? La gente sorda, estoy hablando espiritualmente, la gente que no ha oído el evangelio, no van a ir a Jesús. Usted y yo debemos de traerlos a Jesús. Y después que lo trajeron a Jesús, ¿qué más hicieron? A ver, estudiantes de la Biblia, ¿qué dice ahí? No me mira a mí. Le rogaron. Intercesores. Hermano, traigamos a las personas ciegas, sordas, espirituales a Jesús. Y después de eso,
roguemos a Jesús para que les dé vida. Porque aquí no estoy hablando de sanar ciegos y que al cojo le crezca. No, hermano, aquí estamos hablando de la vida eterna. Que vengan a la vida eterna. Porque ¿para qué queremos muertos que gocen de buena salud? Hay campañas, hay iglesias que hasta te dicen, yo hasta me detengo en el carro y dice, ven por tu milagro, el día fulano vamos a estar en la iglesia fulana, domingo a las tal hora, ven por tu milagro, él da vista a los ciegos y él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Parece un mensaje ¿qué? Parece un mensaje cristiano, evangélico, pero eso es mentira. Eso es un error. Dios no puede sanar, Dios te puede sanar y hacer nuevo, hermano. Pero ¿a qué vino Él? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El diablo, que es un enemigo poderoso, él nos desvía. ¿Cómo? Con la mentira. Y al rato ya estamos preocupando y decir, oye, ¿qué crees? Había uno enfermo de COVID y yo llegué y decreté sobre él y fue sanado. Y se arrepintió. Entregó su corazón a Cristo. Está perseverando en una iglesia. No, entonces no sirvió de nada. Porque de todo modo va a morir. Dejemos de producir muertos que gozan de buena salud. Hermano, cuando usted ore por los enfermos, no le prediques y no te enfrasques en que tiene que sanar. No, tiene que oír el evangelio para que salve su vida. Porque de que va a morir, dice la escritura. La vida del hombre son 70 años. Y en los más robustos, 80. Y pronto pasan. Yo aquí conozco jóvenes que le prediqué y ya casi me alcanzaron. Entonces, llevan a Jesús y le ruegan a Jesús que le pusiera la mano encima, tomándole aparte. Hermano, ¿el Señor necesitó hacer eso? No, ¿por qué lo hizo? Son de las cosas que ahí están. Y vamos a hacer un debate y todo. No, no es relevante. ¿Qué es lo relevante aquí? Que Él muestra que tiene poder para abrir los oídos. Pero ¿cuántos van más allá y entienden que la Biblia es un libro espiritual? No es una forma de cómo sanaba. Porque si viviéramos en otro o estuviéramos en otro contexto, yo les iba a decir, hermano, ahora usted entienda, cuando vea un sordo, métale los dedos, escupa y póngaselo en la lengua. ¿Qué van a decir de usted? Nadie se le va a querer acercar. Sigue diciendo, y levantando los ojos al cielo. ¿Qué nos enseña Jesús 100% hombre? ¿Qué es eso de poner los dedos, tocar su lengua? ¿Qué significa eso? Jesús hombre, con las herramientas humanas. ¿Ya entendió? Jehová vela por la ciencia. Hermano, muchas veces hay gente que no sana porque no va al médico. Hay gente que dice, es que siento que el corazón se me sale del pecho. Vas con un médico, te manda a hacer una análisis, hágase una analítica. Y ya lo ves, lo llevas al doctor y dices, ¿qué fue, doctor? ¿Cómo estoy? Dice, usted está por los 400. O sea, ¿estoy bien? No, 400 de colesterol, 400 de azúcar. Por eso su corazón parece un corcel. Te regulan eso, lo sabes, ¿y qué le pasa a tu salud? El Señor tocó tu vida, conciencia. Pero el médico físico hasta ahí llega. No te puede dar perdón de tu pecado, ni salvación de tu alma. Eso solo lo hace Dios. ¿Qué otra cosa nos enseña Jesús, hombre? Dependencia. Dependencia. Hermanos, para predicar el evangelio a gente sorda, a gente muda, a gente muerta, si no dependes de Dios, estás muerto. Estás en la arrogancia. Yo subo aquí y usted me ve confiado. ¿Por qué?
Porque el dar vida eterna no es asunto mío. No puedo. Pero yo te voy a enseñar quién sí puede. Se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Y qué debemos de hacer nosotros, los que somos seguidores de Jesús? Confiar, depender, creer. Hermano, Jesús podía hacerlo sin recurrir al Padre. Diga conmigo, sí. Pero Él, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando. ¿Y qué debemos de hacer nosotros, hermano? Orar y hacer. Él, siendo Dios en carne, Él nos enseña humildad, mansedumbre, dependencia. Pero hoy día hay mucho predicador y mucho seguidor copia de esos predicadores que ¿cómo enseñan? Yo decreto ahora que esa enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Puro show. ¿Qué se ve en ellos? Arrogancia, falta de humildad. Porque si es sanado, el diablo lo hace. ¿Cómo estaría la iglesia, hermano? Cuando usted vendiera el conocimiento de esta iglesia, ¿usted qué iba a ponderar? No, hombre, ve a mi iglesia, el pastor truena, hermano, grita y los demonios se van. Ajá. Pero eso es el evangelio. No, el evangelio es predicar que Él murió por nuestros pecados. Yo no necesito una iglesia que truene, que me hagan llorar, psicología, humanismo. El Señor me está diciendo que tú de niño fuiste muy solo, muy triste, te lastimaron. Y ya al rato, ¿cómo está el hermano? Sí, me dijo todo. Pues sí, es que el 99.9% somos gente que no nos atendieron como quisiéramos. Somos gente caída. ¿A quién lo han amado? Muchísimo, muchísimo. Si yo pregunto, ¿tuviste 3 hermanos? Y ¿cómo sabe que tuve 3 hermanos? ¿Y tú crees que tú fuiste el que más sufrió de ellos? Tú fuiste el que menos atendieron. Siempre el preferido era tu hermana, la mayor, y tu hermano, el menor. Tú eras el patito feo. ¿Ya cómo estás ahorita? Mi corazón, pastor. Y si yo sé que, porque soy psicólogo, te voy a decir, hermano, pero el Señor quiere que pactes con Él. Con 1,000 pesos el Señor abrirá las puertas de los cielos. Mire, yo no batallaría con pagar la luz, hermano. Pongo una planta de luz. Pero nos manda a hablar verdad. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Tenemos que hablar verdad. Se sufre, hermano. Quisiera uno dedicarse a otra cosa. Pero tenemos que hablar verdad. Entonces, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió, y entonces le da una palabra autoritativa, éfata, que quiere decir, dice Marcos, sé abierto. Y dice el resultado, observe, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Pero ¿cuántos entienden que esto no es un manual para hacer milagros físicos, sino que nos está hablando que la gente no habla porque no oye? ¿Por qué los pastores decimos, hermanos, prediquen el evangelio? Pero ¿por qué la iglesia en general no predica el evangelio? Porque está tapado de sus oídos. Y el hablar, voy a ir más importante en las 2 horas que me falta de mi exposición. ¿Por qué la iglesia no predica, hermano? ¿Cuántos entienden? Porque no oyen. ¿Por qué es importante cómo creó nuestro Dios el mundo? Y dijo Dios. ¿Cuántos oyen? Y dijo Dios. Dios es espíritu, pero vemos que su poder se activa cuando Él habla, las cosas suceden, se vuelven a la vida. Por eso es que el evangelio se tiene que proclamar audiblemente.
La gente tiene que escuchar. Nosotros somos heraldos, embajadores del Todopoderoso, y Él nos mandó como embajadores, representantes. Y asómbrese que cuando usted y yo hablamos la palabra, es Dios hablando. A su nombre sea la gloria. Cuando usted y yo hablamos la palabra, es Dios hablando a través de nosotros. Mi alma alaba a Jehová. Y hay poder, hermano. No importa quién lo hable, cuando estás hablando, y si es con mayor convicción, hermano, entonces los muertos vienen a la vida. Entonces los sordos les son destapados los oídos. Dice, y oí por lo cual hablé. ¿Cuántos están acá? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie. ¿Qué es esto? Bueno, no era el tiempo todavía, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, mira lo que decían los fariseos, mira lo que decían las multitudes. ¿Qué es lo que decían? ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Bien lo ha hecho todo. ¿Qué fue la calificación para Jesús? ¿Qué decía la gente? Todo lo hizo bien. Este hombre todo lo hace bien. Y nombra, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese es el poder de Dios. Ya no hablamos conforme al mundo. Yo ya no hablo conforme al mundo. Yo ya no escucho el canto de las sirenas, porque su voz llena mi corazón. Aleluya. Sí saben esa historia griega, ¿no? El canto de la sirena. Que los marineros pasaban por la costa de unas costas en Grecia, y habían unas sirenas que cantaban tan hermoso que ellos eran cautivados. ¿Dónde entra? Por los oídos. Algunos dicen, pero yo no sé cómo mi hija se fue con el novio si no sale con él. Pero tiene teléfono, hijito mío. Por ahí se le metió. Ya después rompió la correa y no hubo poder humano que la detuviera. Che, ¿qué están oyendo? Y los marineros, al oír ese canto tan hermoso, iban y allí eran destruidos por estos entes. Esto es mitología griega, pero es cultura, hermano. Entonces este hombre, Aquiles, él iba a pasar por ahí, pero este era atrevido. Aquiles dice, yo quiero oír el canto. ¿Y sabes qué hizo? Todos ustedes pónganse cera, tápense, pero a mí amárrenme al mástil, porque yo quiero oír ese canto tan hermoso. Y lo que yo les diga, no me suelten, no me desamarren. Y así pasó este atrevido. Y él oyó, dice, no, era un canto que te pone loco. Pero otro que cruzaba hizo algo más peculiar. Dice que pasaron y él llevó a uno de los violinistas más excelsos que podía haber, y le dijo, cuando pasemos por el estrecho donde están las sirenas, toca. Y fue tal la elocuencia de este violinista que opacó el canto de la sirena. Cuando yo voy y escucho el tumba la casa, es un rap. Imagínate, tomado, drogado y con todo volumen, y el canto de las sirenas empezaba a cantar y decía, tumba la casa, tum, tumba la casa, tum. Me la aprendí bien. Yo salí endemoniado y decía yo, a ver, ¿quién? Pero cuando venga el tumba la casa, tus oídos van a empezar a oír ¿qué? Oh, qué amigo nos es Cristo, Él tomó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Oh, qué amigo nos es Cristo. O el otro himno que me apasiona. No está mi hija, es la que me entona.
En el Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, ofrenda de afrenta y dolor. Dice, yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz en sus. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Y dónde quedaron los cantos de la sirena? No hay. Hermano, checa bien. ¿A quién escuchas? Escucha la voz de Dios por el Espíritu Santo. Escucha a tu Señor, a nuestro Dios. Déjame 2 puntos más y terminamos. Segunda de Corintios 4:13. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero teniendo el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo pensamiento de fe, dice el apóstol Pablo, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que conforme a lo que está escrito, creí. Y como resultado, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? Y habla de la resurrección. Dice el Salmo 116, verso 110, creí, por tanto, hablé. ¿Y cómo estaba el salmista? Afligido en gran manera. Amado, cuando nosotros creemos, ¿por qué creemos? Dice, y el creer, la fe es por el oír. Dios es espíritu y Dios todo lo hace a través de decretos. Dios ya habló. Dice en Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, tiempo pasado, Dios habiendo hablado. Dios habló. Pero ¿quién fue la voz audible de Dios? Los profetas. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, ¿quién está hablando? Mecánicamente, físicamente nosotros, pero espiritualmente aquí la metáfora es que es Dios el que habla. Cuando yo predico el evangelio, Dios es el que está hablando. ¿Y qué sucede? Viene vida. Porque Dios envía su palabra. ¿Cómo crea Dios el mundo? Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, la palabra, el verbo. Así que cuando nosotros hablamos, la palabra es Dios hablando. Y dijo Dios. Y en el verso 6, ¿qué vuelve a decir? Dijo Dios. ¿Cómo Dios creó todo, hermano? Con la palabra, dijo Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando habla un profeta, ¿qué decían ellos? Así dice Jehová. Porque es quien hablando. Asegúrate que a la iglesia que vayas, tu pastor diga, así dice Jehová. Pero que no le añadan, sino que digan que así dice el Señor. Separados de mí, nada podrás hacer. Así dice el Señor, hermanos. Ayúdate que yo te ayudaré. Casi los agarro, ¿verdad? Por poco los persuado. No, ese es el humanismo. Vea qué es el humanismo.
El humanismo es quitar el teocentrismo, o sea, quitar a Dios del centro y poner al hombre. Y entonces ya Dios no pasa a ser el dueño, sino el ayudante. Ese texto del humanismo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo pongo a Dios como en mi segundo. Señor, no me des, solo ponme donde hay. Ay, es una oración, parece cristiana. Y las redes están llenos de pensamientos filosóficos humanísticos. ¿Sí está bien? Parece cristiano. Ayúdate que yo te ayudaré. Y luego, Señor, no te pido que me des, solo que me pongas donde hay. Tú dices, eso está bien, deben predicarlo en las iglesias. Herejía, falsa doctrina. Tú no le tienes que decir a Dios lo que va a hacer. Tú tienes que posponerte y decirle, Señor, habla, que tu siervo escuche. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué no pedimos eso? Porque somos hedonistas. Señor, ponme en un lugar, mándame allá a Dos Bocas. Dice que hay dinero, mucho dinero. Señor, envíame para allá. No, el Señor te va a enviar a que abras tu boca y prediques el evangelio de la salvación, porque a Dios le plació salvar a los perdidos por la locura de la predicación. Y es a través de hablar, usted hable la palabra. Y no le pregunte a la gente qué tal le pareció mi sermón, hermano. A ti no te preocupes. ¿Cuál es la diferencia entre la aplicación y el llamado al altar? Que muchos confunden. Me dicen, es que el pastor Gustavo no hace la aplicación, el llamado al altar. Le digo, estás confundiendo los términos. Una cosa es aplicación, que un sermón sin aplicación es como un jardín sin flores. ¿A cuántos les he ido aplicando la palabra y dicen, es verdad? ¿Por qué no hablas el evangelio? Puede ser que estés sordo, que no escuchas, que el Señor te dice, id y predicad el evangelio. Oí, por lo cual hablé. Esa es una aplicación de lo que estoy hablando. Pero entonces el llamado al altar nace en los 1900. ¿Y qué es? ¿Por qué lo hicieron? Empezaron con, si yo le digo a mi hija, tócame en el teclado, una que duela así. ¿Qué sería de mí si no me hubieras acá? Y a ti te está diciendo el Señor, ven aquí al altar. Y esa es manipulación, esa es psicología, ese es sentimentalismo. Eso es del hombre. Eso no es bíblico. Usted oyó que el Señor Jesús terminaba y decía, bueno, ahora pasen al frente. No, él agarraba y se iba, porque tenía más cosas que hacer. Cuando sana a la suegra y la gente se entera que estaba en la casa de Simón Pedro, en Capernaum, llegan y lo atiborran y él sana enfermos hasta la noche. Y al otro día lo buscan y él estaba de madrugada, siendo muy oscuro, lo fueron a buscar y él estaba orando. Y le dice, Señor, le dice Pedro, llevando la voz cantante, casi porque así hay gente, hermano. Pastor, ¿por qué no hace esto o hace aquello? Le estaban ordenando a Jesús. Jesús, la gente está allí, los demás enfermos y endemoniados, está llena la casa. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a verlos. Él ya había predicado. Él dijo, vamos, porque hay muchos pueblos donde sanar, donde predicar el evangelio. Algún otro diría, no, el pastor no visitó a los enfermos. ¿Y es Jesús? No, hermano. Se les da la instrucción y se aplica. ¿Quién la tiene que poner por obra? ¿Quién tiene que visitar a los enfermos? Yo visito a los míos, a los que conozco, pero no soy cura de pueblo para andar visitando a todos los enfermos. ¿Cuántos entienden eso? ¿A qué horas voy a orar por ustedes? ¿A qué horas voy a pasar tiempo estudiando la palabra, preparando los estudios? ¿O usted quiere que yo ande de casa en casa? Y luego hay gente que los vas a visitar y no te dejan ir, hermano. Te quieren tener allí como el niño Santo Tomás. Pastor, mire, aquí arriba le voy a hacer una casita, pero ¿qué dice vivir? No, somos idólatras. ¿Quién tiene que visitar a los enfermos? Todos. Hay enfermos que usted conoce, que se lleva bien con ellos. Mándele un WhatsApp. No, WhatsApp no, hábleles. WhatsApp es para gente floja. Hable. Deje de estar con los mensajes, hable. Ok, me desvía tantito, vamos de nuevo para terminar.
en estos últimos días nos ha hablado. En las dos está ¿en qué tiempo? Pasado. ¿Qué está diciendo? Que el Señor, ¿cómo es que el Señor da vida? Y dijo Dios, hablando. ¿Sí se oye? Entonces, Dios habló por los profetas. Y ahora dice, ya habló. Hermano, ya Dios habló. Ya. ¿Sí? Y dice subrayado abajo, hablando de Cristo, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es la palabra? Es verbo en griego, es verbo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la... Hermano, ¿cómo fue construido el universo de lo que no había? Habló. ¿Dónde radica el poder de Dios para crear? Él habla. ¿Qué nos manda Él a crear vida con su palabra? Ve y habla el evangelio. Vas a ver a tu amiga que tiene problemas emocionales, se quiere matar porque el novio la dejó, tiene problemas matrimoniales, y tú llegas y sacas todo tu repertorio psicológico. No, manita, si te dejó, déjalo. No, manita, si te engañó, págale con la misma moneda. Eso es psicología, humanismo. No, tú ve y predícale a Cristo, que está como está, por rebelde, porque está en enemistad con Dios, porque se le dijo que no se casara con esa persona, porque esa persona no era cristiano, porque la Biblia dice que no se deben unir en yugo desigual. Hermano, dice, y es palabra viva, que separados de Dios nada podremos hacer. Si tú no oyes eso, estás muerto. Hay gente que me habla, pastor, puedo verlo. Piensa que soy psicólogo. Y como se metió la consejería bíblica, está permeada de psicología. Hermano, usted tiene que saber, la iglesia tiene que saber dar el consejo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Qué le tienes que decir? Mira, manita, yo fui rebelde, viví separada de Dios. Cuando oí y Dios me da vida, la solución para ti, vuélvete en amistad con Dios. Mientras no te vuelvas en amistad con Dios, Dios no te prospera. Porque Él dice, el decreto, la orden es que separado de Dios no te prospera nada. Simón Pedro salió a pescar toda la noche y dijo, ¿y ahora qué pasa? Había un decreto, una orden divina, que ni un pez se metiera a la red de Pedro. Pero cuando él obedece, Jesús le dice, préstame tu barca para predicar el evangelio. Él había amanecido, él ya se quería ir. Termina de predicar Jesús, el carpintero, no pescador, le dice, Pedro, ven, súbete a la barca y sube las redes. Señor, tú predicas, pero yo soy pescador, hijo de pescadores. Si no tomé nada en la noche, en la mañana ya no, los peces ven. Pero algo vio y quedó cautivo de Jesús. Le dice, pero en tu nombre echaré las redes. Y luego boga mar adentro, imagínense, mar adentro, hermano. Ya le dijo, echa las redes. Y todos los peces que habían recibido la orden de ¿qué? De que no se metieran a la red de Pedro, ahora reciben la orden que se metan y abarroten las redes de Pedro, separado de él, en desobediencia. Ni una sardina se va a entrar a tu red. Nada. No vas a prosperar porque estás en enemistad con Dios. Pero Pedro, ¿qué dice? Se volvió de la enemistad y lo vio a él y le dijo, en tu nombre. Es imposible. Yo soy pescador. Pero Él es el Dios creador. Y te repito, Éfata, escucha la voz de Dios. Porque todo lo quieres arreglar ¿cómo? Con tu pensamiento hedonista, humano. Si el Señor dice, te abofetearon, ¿qué tienes que hacer? Pon la otra. ¿Cómo? Pero eso no, eso es baja autoestima. ¿Y sabes qué me enardece, hermano? Afuera hagan lo que quieran, que los púlpitos están llenos de humanismo, de psicología. Cristianos inundando las redes sociales, hermano, con pensamientos que ya bien, porque están allá afuera. Pero cuando ves quiénes son,
que son cristianos. Yo digo, ¿cuántos sordos tenemos en las iglesias? ¿Cuántos dicen, Señor, abre mis oídos? Porque dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿cómo van a hablar si están sordos? ¿Cómo van a decir Señor si no oyen? ¿Y qué es lo que destapa los oídos? ¿Qué llegaba el Señor y decía qué? El que tiene oídos para oír. O sea, Señor, tenemos oídos. Es que hay gente que oye, pero no entiende. Ya puse ese ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuántos ya no van a hacer que estén platicando con alguien y saques tu celular y empieces a qué? Ajá, sí. Ay, no me digas, sí. Deje de faltarle el respeto a su interlocutor. Y si son sus hijos, por favor, y mírenlo a los ojos. Porque si se acercó a usted, tiene un problema, tiene una necesidad. Y usted al sacar esa chiva de en medio, usted le está salvando la vida a su hijo. Porque otra vez ya no se va a acercar a usted. Porque usted tiene a su Dios, a San Google. Ese es su Dios, su santo. ¿Quién es tu santo? San Google. Todo está ahí. No, escuchemos. Sí, porque ahora lo que te enseñan en los seminarios es predicaciones de 20 minutos explosivas, que se sienta. Basura, digo yo. Y desgraciadamente los maestros en los seminarios son seminaristas que estudiaron y luego se quedaron de maestros. No, predícame un pastor, que huela a pastor, que le vea yo las rodillas y que le vea yo sus espaldas cicatrizadas por la lucha de sus ovejas contra las fieras que vienen a arrebatarla. A ese quiero escuchar, aquel que está escuchando la voz de su pastor, de su Señor. No artistas. ¿Qué le dije de que aplicación? Ya se lo apliqué. Escuche. ¿O quiere un llamado al altar? Que venga a llorar todos los domingos y decía en el altar: Señor, quítame las telarañas y quítame las telarañas, domingo a domingo, culto tras culto, y seguía una vida en telarañas y tinieblas. Ya el pastor cansado se ilumina y le dice: Padre, mátale la araña a este hombre. Arrepiéntase. Tape toda fuente de iniquidad y destape el río de vida y reciba al Señor. Escuche la palabra de vida, porque el oír te va a salvar. Pero ¿qué? Que oigas la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Dice Romanos en el capítulo 10: mi oración a Dios, mi clamor. Mire, si yo lo oigo orar, sé lo que hay en su corazón. Porque dice el apóstol Pablo: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de mi pueblo, de Israel. Hermano, ¿por qué no nos duele la condición de la humanidad que van al infierno? No escuchamos. Es más, no creemos que la gente enemistada con Dios, su destino eterno es el infierno. Y viven como viven, cada vez más degradados, cada vez más perdidos, porque no han oído. ¿Quién me da 3 minutos nada más? 3 minutos. ¿Quién me da 3 minutos? 3, 6, 9. Con eso me alcanza. Al profeta Ezequiel se le da una visión. Esto está en Ezequiel 37. Es una palabra profética para cumplirse con el Mesías. Llega Ezequiel y tiene una visión de parte de Dios y ve un campo. ¿Se ha visto usted en las series de esas de las guerras? Tapizado de muertos, pero de guerras, pero que ya había pasado sol, agua, los buitres ya solo eran huesos, pero eran miles en el valle que se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Ya algunos cuerpos ya estaban separados, las osamentas. Y en esa visión Dios le habla a Ezequiel. Y mire la pregunta que le hace Dios a su siervo. Le dice: ¿podrán volver a la vida esos huesos? Imagínate. Si humanamente, ¿qué dices? No.
A veces ves a una persona que va en un camino de destrucción, en drogas, en alcohol, en perversidades, y la gente dice, ese no tiene salvación. Pero ¿cuántos dicen que para él no hay nada imposible? Y mira lo que escucha el siervo cuando le dice Dios, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y ve la humildad de un profeta. Dice, no sé, Señor. Como un niño, tú lo sabes. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Ves a tus hijos perdidos y tú dices, mis hijos ya no tienen salvación. Desde la óptica humana no tienen salvación. A una persona yo le di un consejo, me dijo, no, pastor, yo lo voy a meter en un anexo. Le digo, me andaba buscando y dice, pastor, ¿no conoce un anexo cristiano? Le digo, no, no hay. Hay anexos con nombre de cristiano, pero son cuevas de ladrones. Meten droga. Me dijo, pues voy a meter a mi hijo, me cobran tanto. Llegaron los del crimen organizado y dijeron, consuman esto, se los dieron a los muchachos, se desconectó el cerebro y está perdido. Y ahí lo veo, y entonces ¿qué? Porque quieren soluciones como las sirenas cantan. Ves a tus hijos como huesos secos, muertos, sin esperanza. Pregúntese humanamente, hermano, si Dios le hubiera preguntado a usted, es un valle enorme con miles de cadáveres, y que alguien le dijera, ¿usted cree que eso pudiera volver a la vida? ¿Cuál sería la respuesta lógica, humana? No, es imposible. ¿Sabe que cuando le veían a usted, no lo voy a ofender, cuando me veían a mí, drogado, loco, alcoholizado, sucio, violento, ¿usted cree que si a alguien le preguntaran, ¿tú crees que ese joven tenga salvación? La pregunta natural, humana, diría no. Pero ¿y si le hubieran profetizado? ¿Sabes qué? Ese joven perdido, loco, un día va a estar predicando el evangelio que salva, que liberta, que da vida. No lo creerían porque sus oídos están tapados. Pero se necesitan hombres. Y entiendan, ¿verdad? No, que el lenguaje inclusivo, pastor, ellos, ellas y ellas, esa es mentira del diablo. Pero ya no tengo tiempo. Me sigo. Si usted quiere escuchar, venga el martes, tengo clases, el miércoles igual y de nuevo el domingo. Se necesitan hombres como los profetas, como el profeta que no tuvo miedo a la muerte hasta la muerte de cruz. Y Ezequiel, sin decirlo, le dijo, pero heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor Dios le dice, predícales, profetízales, Ezequiel, a esos huesos. Y Ezequiel no se espantó y soltó la palabra de vida sobre esos huesos. Y esos huesos se cubrieron de tendones, músculos y piel, pero estaban allí muertos. Observe. Dice, Señor, ya tienen músculos, ya tienen piel, pero no tienen vida. Entonces Dios le dice, ahora clama al viento, al soplo. Dios creó al hombre y sopló en él espíritu de vida. Primero lo creó, hizo del barro, pero no tenía vida. Y Dios sopló en ellos. Y fue el hombre, un ser viviente. Ahí está repitiéndolo. Y entonces Ezequiel clamó y vino el viento. Y se levantó un gran ejército. ¿Eso de qué está hablando? ¿Qué pasa allí? Es una profecía para los muertos, millones. ¿Cuántos dicen? Yo estaba en un valle, no tenía propósito, estaba muerto, era un muerto sin remedio, pero profetizaron sobre mí y sopló el Espíritu Santo y aquí estoy con vida y vida abundante. Y ahora te dice el Señor, lo que recibiste, dalo de gracia. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Pastor, no hizo llamado al altar, ni lo haré. Hago aplicaciones. Ahora usted, el que oyó, que lo ponga por obra. Provecho.